Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mis queridos hermanos, estamos en una serie en la carta Epístola de Judas. En el video anterior hablamos de las características de los llamados. Ahora continuaremos con la lectura del versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fin de la cita. Así que mis queridos hermanos, el día de hoy nos toca escudriñar la porción santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Debemos de hacer una pequeña pausa aquí en esta porción para poder nosotros continuar entendiendo cómo, por qué el Señor llama en esta epístola y para quiénes son y cómo Él hace todo y ejecuta a cada persona en la obra según su propósito y su plan. Así que para comenzar necesitamos analizar la primera palabra de nuestro estudio, que es santificados. Aquí en el original, mis queridos hermanos, la palabra griega que se usó es hagiaxo, que significa purificar, inocente, sin culpa, puro, limpio. Ya usted se hizo la pregunta como yo: ¿por qué Dios me tiene que limpiar? Y si ya se hizo la primera pregunta, tiene que hacerse la siguiente pregunta obligada: ¿limpiarme de qué? Veo que es muy observador y vamos por muy buen camino a la verdad. Para esto debemos de ir al principio de todo, para poder nosotros entender de qué nos va a limpiar el Señor, cómo nos va a santificar por la palabra que estamos estudiando ahorita, según el texto. Así que vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y doy lectura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, tenemos que poner mucha atención y poner el ojo y el oído muy agudo para poder nosotros distinguir y ver en este versículo que aquí Dios nos muestra una relación del hombre con Dios y que el hombre va a señorearse de todo lo que Dios ha creado: peces del mar, aves del cielo y bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra. También en el versículo 28 dice que Dios bendijo a Adán diciendo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla y señoread. Mis queridos hermanos, Dios le dio al hombre la bendición de comunión con Dios, hablando y paseándose en el huerto al aire del día. Bendito sea el nombre del Señor. Precioso es el Señor. Y todo esto se perdió. Usted pregunta: ¿cómo que se perdió todo? Claro, cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo dice Génesis 2:17. Los eruditos le llaman la caída del hombre. Necesitamos ver las consecuencias, el agravio, porque muchas personas en este punto pasamos por alto este acontecimiento, que el desobedecer a Dios no fue una simple negativa, fue una rebelión total y plena al soberano, al único Dios, y decirle no, o haciendo el acto de desobediencia, es un escupitajo en la cara de Dios. Así que veamos las consecuencias, por qué y cómo.
Dios puso al hombre para señorearse de todo lo creado. Después del pecado, maldición. Así dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues de polvo eres y al polvo volverás. Estoy hablando de Génesis 3, 17 al 19. Los eruditos nombran en esta situación 3 muertes que vamos a ver rápidamente. Muerte espiritual es la número 1. La muerte espiritual se produce al instante del pecado. Es el estado de distanciamiento o separación espiritual de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos muestra cómo el Espíritu Santo nos deja entender con mayor claridad esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fin de la cita. Esa es una muerte espiritual. Estamos vivos, pero espiritualmente hablando, estamos separados de Dios por el pecado. La segunda muerte es la física. La muerte física, con el texto que tenemos, y estamos hablando del seguimiento con Génesis, ¿verdad? La muerte física no tuvo lugar de inmediato después de la desobediencia. Estoy hablando cuando Adán y Eva comieron, porque la Escritura afirma que Adán vivió 930 años. Eso está en Génesis 5:5. Pero al final murió y al polvo volvió, como lo dice la Escritura. Esa es la segunda muerte, la física. Y la tercera muerte es la eterna. La muerte eterna es para aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Esta muerte nos deja ver con claridad en Apocalipsis 20:6. Y leo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fin de la cita. Aquí nos deja ver con claridad el Señor la segunda muerte. Vivimos, pero estamos muertos espiritualmente, apartados del Señor, y si morimos en ese estado, vamos a llegar a un lugar inimaginable, de un dolor que ahí los invito, mis queridos hermanos, que Apocalipsis al final, los últimos 2 capítulos, y la Biblia está llena, el Señor en los evangelios nos habla de este lugar de tormento. Pero prosigamos. El impacto devastador del pecado sobre la persona es inimaginable. Es la contaminación total de todos los aspectos de la persona. Es la incapacidad total de la persona de agradar a Dios y por lo tanto corrompiendo y afectando toda relación humana. Es devastador, mis queridos hermanos, si nos detenemos un poco a ver y analizar qué hace el pecado. Es tremendo. Podemos entender cómo el Señor nos advierte tantas veces por medio de su Escritura y lo pasamos por alto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja entender mejor con las Escrituras. Estoy hablando de Romanos capítulo 3 y comenzamos a leer en el versículo 10 y dice: para mostrar qué tan penetrante, tan devastador es el pecado, aquí vamos a verlo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mis queridos hermanos. Sepulcro abierto es su garganta,
Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, todo esto es devastador. Si detenidamente vemos palabra por palabra todo lo que significa esto, pensar que cada uno de nosotros somos así en el pecado, somos totalmente abominables ante los ojos del Señor. Y personalmente, tener una persona al lado mío con esas características es huir inmediatamente. Pero yo no puedo huir de mí mismo porque yo mismo soy así cuando caigo en pecado. Pero bendito sea el nombre del Señor que tiene el Evangelio, que son buenas nuevas para nosotros y cómo podemos nosotros estar limpios en la presencia del Señor. Así que mis queridos hermanos, en Romanos 3:23 también reafirma las Escrituras lo que hace el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fin de la cita. Todos estamos destituidos de Dios, de la gloria, de la comunión, de estar en su presencia. Muchas personas empiezan a decir, yo oro a Dios, yo rezo a Dios, o la manera como usted le quiera nombrar. Mis queridos hermanos, si nosotros no estamos restablecidos o Dios restablece esa relación entre Dios y los hombres o el hombre, esa oración no pasa del techo. Todas las obras que nosotros hacemos para agradar a Dios son como trapos de inmundicia, así lo dice la Escritura. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros, dice la Escritura, que fuera de mí, no poder hacer nada. Está registrado en el Evangelio de Juan. Mis queridos hermanos, es necesario que se concientice para saber en qué posición está el hombre y dónde está Dios. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra y pecando y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gloria a Dios que vino Cristo Jesús a darnos esa salvación y rescate. Así que mis queridos hermanos, Dios no nos tiene que limpiar del pecado para poder estar en su presencia. No podemos estar en la presencia de Dios por la mancha del pecado, porque Él es muy limpio de ojos, lo dice Habacuc, y no puede ver ni siquiera el pecado. Él es muy santo, 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 así lo dicen las Escrituras. Así que mis queridos hermanos, Dios nos tiene que primero justificar. Esa fue la palabra que vimos al principio del video, o sea, limpiarnos de pecado, porque ahí está la segunda pregunta que se hizo para contestar. ¿De qué nos limpia? De pecado. Ya vimos la severidad del pecado. Para poder restablecer la comunión con Dios y tener vida y vida eterna. Porque todo hombre tiene su fin en esta vida, o sea, la muerte. Mis queridos hermanos, ya que entendimos la severidad y la magnitud del pecado que nos separa de Dios, ahora concienticémonos de eso y meditemos y clamemos al Señor, pero necesitamos proseguir en nuestro estudio. Así que ya sabemos lo que significa la palabra santificados. El texto dice en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora bien, necesitamos ver por medio de las Escrituras, a modo de vuelo de pájaro, cómo Dios santifica a una persona. Para esto, el Señor tiene 3 puntos donde la Escritura nos deja ver y entender. Paso número 1, el Padre llama. Paso número 2, el Espíritu Santo transforma. Y el 3, Cristo Jesús ejecuta.
Pero mis queridos hermanos, por motivos de tiempo, lo veremos en el próximo video, haciendo porciones pequeñas para poder tener un mejor entendimiento. Así que mis queridos hermanos, los invito para el siguiente video, para que veamos cómo el Padre llama, cómo el Espíritu Santo transforma y cómo Jesucristo ejecuta. Claro está, basadas en las Escrituras. Terminemos en oración. Padre hermoso, Jehová de los ejércitos, tú que reinas en gloria, gracias, Padre, porque nos dejaste tu bendita y santas Escrituras para que nosotros supiéramos cómo te agrada, cuál es el hombre que se hace llamar cristiano, cuál es el hombre que tú lo reconoces como cristiano, Señor. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano y creerle como nosotros les creemos, pero que tú le creas a esa persona que él es cristiano, solo tus Escrituras nos dejan ver la evidencia, Señor. Abre nuestro entendimiento a todos los que han visto y oído este video para que puedan reconocerte como Señor y Salvador Jesucristo y vayan al arrepentimiento, vivan para ti y te den gloria, Señor Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.